¿Qué tal? Videotutorial número 20 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con lo que es el tema de los reportes, ¿ya? Recuerden que íbamos a dedicar un bloque completo, un bloque de videos completo al trabajo con la generación de reportes desde una tabla MySQL utilizando PHP y llevándolo a distintos formatos. Ya vimos cómo hacerlo dentro de un formato HTML. Vimos también cómo tomar esa data y llevarla a un archivo de tipo Excel, ¿ya? Y ahora nos quedan ver unos cuantos formatos más. En este caso particular de este video vamos a trabajar con un formato de reporte en texto, en un archivo TXT, un texto plano, como se conoce comúnmente en el mundo de la informática, los famosos reportes de tipo CSV. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de trabajar este tipo de reportes? Vamos a cerrar un poco acá la presentación para explicar un poco el concepto. Antes de eso, como siempre, recordarles que desde acá tenemos la opción en mi página web de que pueden hacer sus donaciones a través del envío de un SMS desde su país. Ustedes simplemente entran acá a la sección SMS y buscan el país donde ustedes viven, ¿verdad? Pido disculpas a quienes no he podido incluir acá, pero esto no depende de mí, sino que de la empresa que me presta el servicio, en este caso de envío de SMS. Entonces ustedes se buscan, por ejemplo, en Colombia, entonces ustedes desde Colombia envían este texto que tengo acá en negritas, que es todo con mayúscula, en cesarcancino.com al número que está acá en pantalla. Eso me llega a mí directamente y son pequeños sistemas de micro donaciones. Como siempre, también quien lo quiera hacer a través de PayPal, Dinero Mail o Western Junior siempre será bien recibido. Bien, les decía que vamos a comenzar a trabajar con otro formato de reporte. Vamos a agregar, vamos a basarnos por supuesto en la aplicación que construimos en el video anterior para ahorrarnos tiempo, ¿verdad? Entonces acá le cambié un poco el title, ahora ya no dice generar Excel, sino que dice en realidad debiera decir generación de reportes, ¿eh? Acá, generación, vamos a solucionar lo de la O acá, generación de reportes dinámicos con PHP y MySQL o MySQL, como por ahí escuché a un colombiano amigo mío. La idea, les decía, es que vamos a colocar un botón acá desde donde, además de exportar nuestra data a un formato Excel, vamos a poder exportar nuestra data a un formato TXT plano, un CSV, como les decía. Por ahí muchos se deben estar preguntando, de hecho hace unos días en el chat algunos usuarios me decían que era poco usado el tema del CSV, el tema del TXT, ¿para qué les servía? Si a la larga el Excel era más funcional, o el PDF en este caso, que también lo vamos a aprender a generar. Entonces, un buen ejemplo de lo que es el trabajo con TXT son, por ejemplo, cuando se trabaja en empresas grandes de desarrollo y se necesita hacer transferencias grandes de datos. Esto se gestiona a través de muchos métodos, pero en general, cuando por ejemplo nosotros tenemos, imagínense que nos dicen que tenemos que migrar todos los días una data que está construida en Oracle, por ejemplo, y tenemos que llevarla a tablas MySQL. ¿Cómo lo haríamos? O sea, hay muchas formas. Podemos tomar, por ejemplo, la exportación y generar los insert, ¿verdad? Y con los insert podemos ir poblando las tablas MySQL, pero es un lío. Entonces quizás nos conviene un poco más crear un archivo SQL, que es un TXT, ¿verdad? Tomarlo y hacer que el sistema, el PHP MyAdmin, me lo lea, ¿verdad? Y él me vaya generando automáticamente todos los insert de una vez, ¿verdad? Interesante tema. Esos archivos no solamente pueden ser archivos SQL, también pueden ser, por ejemplo, archivos de tipo .txt. Es lo mismo, o sea, en cierto modo, a nivel de interpretación que le da el sistema operativo, quizás hay diferencias, pero técnicamente es lo mismo, son archivos de texto plano. Otro ejemplo podría ser distinto a la generación de un TXT, podríamos decirle ahora que el que me genera un archivo CSV. Entonces él me genera todos los registros sin los insert y yo simplemente tomo ese documento CSV.txt con un archivo PHP con la función fopen. Lo vamos a aprender a hacer nosotros, vamos a hacer un video para eso, para que no nos quedemos cojos en ese tema. Y entonces vamos a hacer que el PHP tome ese archivo TXT, lo lea y con esa lectura que él realiza vaya haciendo el poblamiento de las tablas con las que yo voy a trabajar. ¿Se fijan?
es bastante interesante este tema, así que no tenemos que mirarlo en menos. Es un tema que nos puede ser de mucha utilidad en algún momento. Por ejemplo, cuando veamos el trabajo con web service, ¿ya? Que lo vamos a ver nosotros, yo lo tengo contemplado acá en el curso de PHP, que veamos el tema de los web service y vamos a ver que no solamente podemos crear web service orientados a comunicarnos con XML, sino que también perfectamente podemos usar web service que trabajen con un sistema llamado data transfer, un DTS, Data Transfer System. Así que ojo con eso, ¿ya? Bueno, sin más preámbulos, entonces creo que es necesario que ya comencemos a colocar manos en el código para que veamos de qué es lo que estamos hablando. Yo acá siempre tengo mi ayuda a memorias, ¿verdad? Que a mí se me olvida un poco la sintaxis de las cosas, así que ahí voy ayudándome. Y tengo esta librería que está acá que se llama zipfile.php. Sí, esta sí la podemos abrir. Fíjense que es una librería que tiene una serie de scripts, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, acá está los derechos de autor, por supuesto, hacer una mención a Eric Müller, ¿verdad? Y su sitio web www.themepark.com, ¿verdad? Que es de donde crearon este script. ¿Qué es lo que hace este script? Este script me convierte cualquier archivo que yo coloque en descarga, evidentemente yo tengo que generar la programación necesaria, me lo convierte en un archivo .zip. Y esto es muy eficiente, sobre todo cuando nosotros creamos documentos TXT. ¿Por qué se los digo? Porque, por ejemplo, si nosotros colocamos acá un botón que diga exportar, ahora lo vamos a ver, lo vamos a probar, un archivo exportar a TXT, ¿verdad? De hecho vamos a colocar el botón enseguida. ¿Qué es lo que sucede? Que si lo abrimos en algunas versiones de Internet Explorer, el Internet Explorer no me lo descarga siempre, sino que muchas veces me lo abre como desde su interfaz de navegación. Ahora lo vamos a comprobar. Entonces es muy conveniente cuando nosotros generamos archivos TXT es darle la opción de que el usuario en este caso lo descargue de otra forma. Entonces lo conveniente que yo encontré, evidentemente tienen que haber formas más eficientes, ¿verdad? Pero en mi caso yo lo solucioné así. O sea, lo que hago es tomar el TXT y convertirlo a un archivo .zip, un archivo comprimido. Entonces lo que vamos a hacer acá, fíjense, vamos a colocar un poco la vista de diseño para recordar lo que teníamos, ¿verdad? Al lado del botón exportar a Excel vamos a colocar otro botón más. En esta parte vamos a colocar, por ejemplo, una separación de espacios. Vamos a colocar unos símbolos por aquí y por allá para que queden separados. Y vamos a colocar otro botón, un input type de tipo button con un valor que diga ahora exportar a TXT. Vamos a colocar un title que diga lo mismo, exportar a TXT, y un onClick. Al onClick le vamos a poner un window.location igual, comilla, comilla, y ahora vamos a ir a un archivo que se va a llamar txt.php, que yo lo tengo preparado acá, no se los voy a mostrar, sino que lo vamos a construir nosotros desde cero para ir explicándoles, por supuesto, como siempre, paso a paso todo lo que tenemos que ir haciendo. Entonces ya tenemos creado nuestro botón. Entonces ahora si por ejemplo actualizamos acá, fíjense que tenemos el otro botón que dice exportar a Excel. Si presionamos, evidentemente no pasa nada porque aún no le hemos colocado ninguna programación. Vamos a tomar esta URL y la vamos a abrir desde Internet Explorer. Acá está el Internet Explorer. Copiamos la URL, acá la tenemos, ¿verdad? El Excel nos funciona perfecto. Y, perdón, coloqué guardar. Y tenemos que programar ahora el botón exportar a TXT, que lo vamos a programar ahora enseguida. Entonces vamos a crear un archivo. Un momento, por favor. Vamos a crear un archivo llamado txt.php, que lo tengo preparado yo, para poder comenzar a trabajar. En este caso yo lo tengo acá preparado. Le saqué el código que tenía para que ir comenzando desde cero, porque este está trabajado con programación estructurada. Entonces tengo que crear la clase ahora, el método en este caso con el que voy a hacer el llamado. Entonces primero que todo lo creamos, ¿verdad? Y si ahora por ejemplo hacemos clic en exportar a TXT, viene a txt.php. A ver, creo que lo creamos donde no corresponde. Sí, ciertamente vamos a tener que crearlo de nuevo. Vamos a guardarlo, video 20, txt.php.
Entonces acá lo tenemos, le borramos todo el código, por ejemplo, cualquier cosa, y exportar a TXT, acá lo tenemos. Ahora sí, desde Internet Explorer, exportar a TXT, acá lo tenemos. Bien, entonces ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a, como ya tenemos creadas algunas clases, por ejemplo, tenemos creada la clase conectar y la clase, en este caso, esta no es la clase con la que vamos a trabajar, ¿eh? Vamos a tomar esta otra clase que tenemos aquí, que es esta, y tenemos ya nuestro método de conexión, nuestro invierte fecha y nuestra clase de trabajo. Podemos perfectamente apoyarnos en la clase getNoticias, en el método de la clase de trabajo llamado getNoticias, para utilizarlo dentro de nuestro documento TXT, tal como lo hicimos en el archivo Excel, si no me equivoco. Si lo abrimos y recordamos, vemos que efectivamente tenemos también un llamado a getNoticias, por lo tanto perfectamente nos vale lo mismo. Vamos a tomar este código y lo vamos a pegar en la parte de acá arriba. Recuerden siempre hacer el require once al class.php, ¿verdad? class.php. Entonces ahora, si por ejemplo cerramos acá y presionamos en exportar Excel, perfecto, tenemos los campos llamados, sin embargo no hemos hecho nada más, puesto que solamente hicimos el llamado a los scripts. Entonces ahora, poco a poco, paso a paso, vamos a ir construyendo nuestro archivo TXT. Para eso vamos a comenzar por crear una variable, por ejemplo, llamada TXT, ¿verdad? A la que le vamos a pasar una función llamada fopen. Por ahí un amigo que hizo un video tutorial sobre la creación de documentos TXT con PHP también nos mostró cómo funciona esta función. Lo que hace esta función es crear un archivo en el servidor. Eso es lo que hace. En este caso va a ser un archivo de texto, ¿ya? Así que esta función recibe dos parámetros: el nombre del archivo y el método. Ya les voy a explicar lo del método. Le damos un nombre al archivo. Por ejemplo, podríamos hacer lo mismo que hicimos acá en el Excel, por ejemplo, ¿verdad? Colocarle un nombre de esta forma. Podríamos perfectamente hacerlo, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer ahora. Simplemente le vamos a colocar reporte.txt. Y acá el segundo parámetro corresponde al método con el cual va a crearse el archivo. ¿Qué quiere decir eso? Hay un estándar, hay 4 métodos, tengo entendido que son 4, yo generalmente manejo uno solo, manejo 2 en realidad, el write y el w, r y w. El r, vamos a comprobarlo inmediatamente, a ver que no me recuerdo bien. Sí, la letra con la que se va a trabajar, en este caso, si no recuerdo bien, creo que es la A y la W. En este caso nosotros vamos a utilizar la letra W. ¿Qué quiere decir esta letra? Esta letra, bueno, vamos a colocar acá como una, de hecho la vamos a colocar acá arriba para que quede un poco más explicado y le sirva como documentación. Si colocamos la letra A, esto significa que se creará, perdón, se leerá. Esto en el caso de cuando se abran archivos, ¿eh? Se leerá el archivo y se incorporarán los registros al final de la última línea. Cosa que no nos sirve en este caso, porque nosotros lo estamos creando recién el archivo, por lo tanto no podemos ir a leerlo porque todavía no existe, a pesar de que, ojo, la función fopen primero lo crea. Si es que no existe, si es que existe, no lo crea, a no ser que le coloquemos un nombre dinámico como lo hicimos acá en el archivo Excel, ¿verdad? En este caso, la primera vez él lo crearía, la segunda vez él iría a crear el archivo, pero como ya existe, no lo crearía. Entonces en este caso se saltaría este paso y simplemente incorporaría los registros al final de la última línea. Tenemos la letra R, que lo único que hace es leer el archivo. Esto es muy útil cuando nosotros queremos generar una vista, por ejemplo, tomar los datos que están en el XT y mostrarlos en pantalla, o por ahí imprimirlos insertarlos en una base de datos, ¿ya? Y tenemos la letra W,
que lo que hace es leer el archivo y borrar su contenido y luego reescribir los datos, es decir, borra todo lo que está en el TXT y lo reescribe. Ojo, este primer método es muy útil para, por ejemplo, cuando nosotros queremos generar un sistema de chat, que es un poco lo que hacía nuestro amigo Oscar, creo que fue quien hizo el sistema de chat, ¿verdad? Entonces, por ahí es muy útil utilizar este tipo de métodos para la generación de sistemas de mensajería instantánea, para no ir guardando las conversaciones en una base de datos y llenarla de basura. Entonces es mejor apoyarnos en ese sentido en un TXT. Y se dan cuenta que ya nos surge otra posibilidad de que el uso de un TXT nos esté más al alcance de lo que nosotros pensamos. Así que ojo con eso. Entonces nosotros en este caso nos vamos a quedar acá como segundo parámetro con la letra W. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se cree el reporte lo vamos a reescribir. Entonces, como les decía, podemos perfectamente nosotros darle un nombre dinámico a nuestro reporte. Ya, podemos perfectamente hacerlo, pero en este caso no es necesario, porque siempre lo vamos a reescribir y lo vamos a enviar de nuevo. Siempre va a estar la posibilidad de que lo hagamos de esta forma, como lo teníamos acá en el Excel, que es crear un nombre dinámico. En este caso, por ejemplo, un nombre asociado a la hora y a la fecha. En este caso, lo único que tendríamos que hacer acá es esto, por ejemplo, tomar este código, pegarlo acá, por ejemplo, y en lugar de XLS sería .txt, ¿verdad? Vamos a dejar comentado acá por si alguien lo quiere hacer. Entonces, ya con esto tenemos creado nuestro archivo. Ya nuestro archivo ahora existe en el servidor. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña validación. Por ejemplo, vamos a preguntar con un if si hay algún error con este símbolo, con el signo de exclamación. Si hay algún error en TXT, entonces lo que vamos a hacer es podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, un echo error creando el TXT, por ejemplo, y un exit, por ejemplo. Entonces, si actualizamos, bueno, efectivamente no hay ningún error. Y fíjense que ahí se creó mi reporte. Yo no lo tenía, lo voy a borrar. Fíjense, clic derecho, eliminar. Y ahora voy desde Internet Explorer, por ejemplo. Actualizo. Fíjense, actualicé y me creó el reporte. Y fíjense que me lo crea. Actualice dos veces, voy a actualizar más veces. Una, dos, vamos a actualizar desde acá arriba. Y siempre me crea una sola vez el reporte, puesto que le asignamos el mismo nombre. Se fijan, en este caso, si nosotros lo abrimos, nos vamos a dar cuenta que está vacío, no tiene ninguna información, pero eso lo vamos a solucionar ahora. Entonces ya tenemos creado nuestro TXT y tenemos validado que el mismo se crea eficientemente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es insertarle datos. Para eso nos vamos a apoyar en la variable que tenemos acá arriba, que la tomamos del Excel. Recuerden que lo que hacíamos es declarar una instancia de la clase trabajo y luego llamar a su método getNoticias. Entonces ahora vamos a hacer, por ejemplo, lo que siempre hacemos, por ejemplo, un for, una i igual a 0 y size of, ¿verdad? Como siempre, reg y más. ¿Para qué hacemos esto? Para leer lo que traemos de la base de datos, y ahora vamos a ver una forma mediante la cual lo podemos ir insertando dentro de nuestro archivo TXT. Para eso nos vamos a apoyar en una función, porque por cierto le vamos a colocar una arroba adelante para que no nos muestre warning en pantalla en caso de que suceda algún tipo de error en tiempo de ejecución. Ojo, entiéndase que un error en tiempo de ejecución no necesariamente es un error que signifique que nuestro script está malo. A veces son warnings que nos arroja PHP porque, por ejemplo, no alcanzó a leer bien una línea o ese tipo de cosas. Así que simplemente nos vamos a saltar esos errores para que tome todo el TXT completo. A veces cuando son TXT chicos, con 100 líneas, 200 líneas, no hay problema. Podemos perfectamente pararlo y hacerlo de nuevo, pero muchas veces esto se ocupa para CSVs con millones de líneas. Entonces, ojo con eso. Entonces, creamos nuestra arroba y vamos a llamar a la función fput. Fput es una función que nos permite ir agregándole registros a nuestro TXT. En este caso, esta función lo que hace es ir escribiendo dentro del TXT, ¿verdad? Y esta función recibe
básicamente dos parámetros. Primero, el nombre del archivo, en este caso txt, que lo tenemos acá creado, ¿verdad? Vamos a comentar acá, por cierto, creamos el txt para que cuando tomen el código, cuando lo bajen, lo puedan ir entendiendo de mejor forma, ¿verdad? Y el segundo parámetro que recibe es el valor que yo le voy a asignar en esta parte del txt, en este caso en esta línea. Estoy en la primera línea del txt. Entonces vamos a colocar una coma y fíjense acá el mismo me dice. Primero me dice en este caso el fp, el fopen, el archivo que cree, y segundo el string str. Por ahí también hay un tercer parámetro opcional que podemos colocar, que es el largo, pero en este caso no lo vamos a hacer, solamente nos vamos a abocar a lo que nos dice acá en negritas el Dreamweaver, que es el string, el str string, en este caso el texto o el valor que nosotros le debemos en este caso aplicar, o el valor que queremos escribir dentro del txt. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. En este caso, como primer parámetro, vamos a ir a nuestra tabla, reportes, donde la tenemos por acá, reportes, acá está. Vamos a ir a noticias y, por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos acá nuestro phpMyAdmin, recordemos que hicimos una consulta multitabla, así que quizás nos convenga mejor ir a nuestro archivo class y ver los campos que habíamos llamado, en este caso el título, el detalle, la fecha. Entonces vamos a ir llamando todos esos campos. Vamos a llamar primero al reg y, ¿verdad? Y vamos a hacer referencia a título. Por ahí creo que me faltó un signo de dólar. Y fíjense ahora lo que vamos a hacer. Nuevamente vamos a llamar a la función fputs, le puse, y nuevamente vamos a escribir otra cosa al lado del título que escribimos, y en este caso lo que vamos a escribir es lo siguiente. Vamos a colocar la variable txt, vamos a saltar una coma y vamos a escribir una tabulación, como se hace en el lenguaje C. El lenguaje C maneja la tabulación y el espacio con un símbolo bien especial. ¿Qué es la tabulación? La tabulación es cuando nosotros presionamos, por ejemplo, la tecla que está generalmente a la izquierda de nuestro teclado, arriba de la tecla bloqueo de mayúscula, que tiene dos flechas confrontándose, ¿verdad? Y es una tecla que si la presionamos el sistema avanza cierta cantidad de caracteres, cierta cantidad de espacios. A eso se le llama tabulación. Entonces vamos a colocar una tabulación al lado del título, en este caso de esta forma, con ese signo. No me recuerdo si es backslash o slash. Creo que este es el backslash. Si me equivoco después me corrigen en los comentarios. Entonces acá luego colocamos la T y fíjense, ya tenemos escrita la primera línea y le agregamos un valor. Sin embargo, no hemos cerrado la línea todavía, simplemente nos saltamos un espacio. Ahora al final, acá vamos a colocar más cosas, pero al final, antes de salir del for, vamos a colocar un fput con la variable txt y la coma, comillas. Vamos a colocar de nuevo el slash y en este caso el backslash, y vamos a colocar una letra n. ¿Qué significa esto? Que en este momento el archivo va a dejar de escribir esta línea y va a comenzar con otra. Ese es un salto en línea en C. Recuerden que C está PHP está basado en C, por lo tanto hereda muchas cosas de ese lenguaje, es un lenguaje padre. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente ir creando los demás registros. Podemos ir copiando y pegando esto, por ejemplo, y ahora tenemos que crear el título detalle. Vamos a, por ejemplo, traernos un poco más acá esto, el título. Ahora viene el detalle, luego vendría la fecha. Quizá nos convenga invertir la fecha. Recuerden, lo pueden hacer con la función invierte fecha, con el método invierte fecha, lo podríamos perfectamente hacer. En este caso yo no se los recomiendo. ¿Saben por qué? Para el txt no, porque lo más probable es que si estamos generando un txt es mejor que mantengamos el formato de la fecha, porque van a tomar esta data y la van a insertar en otra base de datos. Así que ojo con eso. Si lo utilizamos para leerlo solamente en un HTML, quizás nos conviene directamente acá cuando se crea invertir la fecha. Son dos escenarios distintos, así que ojo con eso, tienen que tenerlo presente. Faltan unos cuantos campos más, en este caso no recuerdo. El nombre, el correo, vamos a colocar el nombre, el correo, el
país y empresa, creo que era el último campo. Sí, empresa. Si nosotros vamos acá al class, al método nombre, correo, país, fecha, exactamente. Entonces ahora lo que hacemos es tomar esta data y ya nuestro txt se está construyendo. Entonces ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es cerrar el archivo, porque acá nosotros lo abrimos para reescritura. ¿Se fijan? Leer el archivo y borrar su contenido es lo mismo que reescritura. Por ahí lo van a encontrar como con el término reescritura también. Voy a colocar acá entre paréntesis reescritura, por si alguien lo encuentra con esa palabra. Entonces ahora que lo abrimos, aquí lo abrimos, luego le insertamos datos. Vamos a ir colocando comentarios para que quizás le ayude. Entonces aquí por ejemplo creamos y abrimos el txt. Acá luego por ejemplo validamos que exista el txt. Aquí le insertamos registros al txt. En este caso faltó por ahí una i, y insertamos registros. Y ahora lo que tenemos que hacer es cerramos el txt. Claro, porque acá me faltó cerrarnos. Ahí sí. Fíjense, si nosotros hacemos una revisión, lo que hicimos fue crear el txt, ¿verdad? Y lo abrimos, lo creamos y lo abrimos, luego validamos que exista, luego le insertamos los registros y luego lo que vamos a hacer es cerrar el txt. ¿Cómo lo vamos a realizar eso? Con la función fclose. También le vamos a colocar por ahí un arroba, por si acaso nos arroja un warning. fclose, y en este caso tenemos que decir el nombre del txt, que lo tenemos guardado dentro de la variable. A cruzar los dedos y a probar el script. Probémoslo, veamos a ver qué sucede. Actualizamos, perfecto. Aquí se creó nuestro txt y fíjense, me guardó todos los registros. ¿Se fijan? Esta es una línea, esta es otra línea, esta es otra línea. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Tenemos dos registros y en este caso acá las líneas quedarían separadas. Ya les digo, a ver, estático, lo único que tenemos que hacer, aquí se separan las líneas. Podríamos probar a ver si nos funciona, por ejemplo colocando un punto y coma al final. Veamos aquí donde se termina la línea, vamos a ver si nos funciona. Si no, lo probamos de otra manera. Vamos a crear el txt, ahí se creó nuevamente y por ahí debía haber un punto y coma donde termina el valor, en este caso el último campo de la base de datos que tiene que mostrar es, veamos, es la empresa. Vamos a ver dónde dice empresa acá, mi empresa. Ah, claro, y ahí está el punto y coma, y fíjense que ahí me colocó un símbolo, y ese es el símbolo de separación de línea que ocupan los txt. Se fijan, es súper importante, ese es el símbolo que ocupa. Quizás nos convenga, para modo de lectura, quizás colocarle punto y coma al final, y eso solamente lo coloqué yo ahora para que en este caso nos posicionáramos donde corresponde, para que no nos perdieran. Vamos a quitarle ese punto y coma para que no nos moleste. Vamos a borrar esto. Vamos a borrarle el punto y coma. Ahora sí, y fíjense acá. Quería mostrarles esto. Generamos el Excel, perfecto. Si generamos el txt, perfecto también. No me dio problemas ahora Internet Explorer, pero a mí a veces me los ha dado. Entonces yo me voy a curar de espanto y lo voy a convertir en un punto zip para su descarga. ¿Ya? En este caso entonces acá tengo mis dos líneas también. Fíjense que este lo creé desde Internet Explorer. Entonces ahí está el símbolo de separación, ¿verdad? La primera con la segunda línea. En estricto rigor, si nosotros vamos a la vista HTML, solamente tenemos dos filas de dos registros, así que está súper bien nuestro txt. Entonces ahora lo que vamos a hacer es convertirlo en un punto zip. Para eso vamos entonces a colocar de aquí hacia abajo
programamos que la descarga sea en un archivo comprimido. Entonces fíjense lo que vamos a hacer primero. Primero que todo vamos a hacer un require once y vamos a llamar a nuestro archivo que lo tenemos acá. En este caso yo lo tengo a la misma altura de donde tengo mi documento txt. Mi archivo se llama zipfile.php. entonces lo vamos a llamar zip, perdón, es con z esto, zipfile.php. Acá lo tenemos, podemos por ahí copiarlo desde acá para que no nos enredemos. Zipfile.php. Bien, perfecto, lo creamos. Entonces ahora creamos una instancia. Este es un archivo que trae una serie de clases, así que lo que vamos a hacer es crear una instancia. En este caso una clase llamada zipfile va a ser igual a new zipfile, paréntesis paréntesis y punto y coma. Luego vamos a escribir esta línea, yo la voy a copiar acá y se las voy a explicar. Esta línea que tenemos acá, que fíjense lo que hacemos, llevamos al método de la clase zipfile, al método llamado addFile, ¿verdad? Usamos un implode. Un implode es una función que me ayuda a generar arreglos, a partir arreglos. Entonces lo que hace es una serie de validaciones. Luego toma, con la función file, toma el archivo que tenemos creado y luego recibe también como parámetro el reporte. No necesita mucha explicación porque ejecuta una serie de métodos internos, así que lo único que nosotros tenemos que hacer acá es llamarla. Fíjense que lo único que tenemos que hacer acá es setear el valor, en este caso del archivo que nosotros queremos convertir a .zip, en este caso reporte.txt y reporte.txt. Luego vamos a pegar también unas cabeceras que tenemos acá, que son estas, tal como lo hicimos en el archivo Excel. Fíjense, un content type, application, offset stream, content type, disposición, el attachment, igual que en el Excel, ¿verdad? En este caso el file name es un archivo de extensión .zip, en este caso no txt, sino no Excel, sino .zip. Y luego lo que tenemos que hacer es cerrar la ejecución de la clase. En este caso lo hacemos de la siguiente forma. Lo hacemos con un echo, en este caso lo voy a copiar completo acá, listo. Un echo y llamamos a la clase zipfile con su método llamado file. ¿Qué es lo que hace este método? También es lo mismo, o sea, acá lo creamos, fíjense acá llamamos a la clase, ejecutamos este método que lo que hace es agregarme el archivo al servidor. En este caso me crea un archivo temporal, ojo, no es un archivo descargable, perdón, no es un archivo que se crea en el servidor, es un archivo que temporalmente se aleja del servidor, como por ejemplo sucede con los documentos PDF. Cuando nosotros creamos documentos PDF, ya lo vamos a ver, esto no se guarda en el servidor a no ser que nosotros le digamos a PHP que lo guarde, pero en general lo que hace es lo crea temporalmente, lo crea al vuelo. El Excel también, bueno, el Excel en este caso él lo crea al vuelo, pero nos da la opción siempre de guardarlo a través del navegador, que es otra cosa distinta. Entonces acá nosotros le pasamos las cabeceras necesarias. Esto siempre es así, lo único que va a cambiar es por supuesto el nombre, ¿verdad? Aquí nos valdría de repente usar el tema de el tema del nombre del archivo. Por ahí podríamos tomar este código que tenemos acá arriba y por ejemplo colocarlo por aquí, ¿verdad? En este caso sería .zip, ¿verdad? Y acá simplemente llamar a la variable nombre. Vamos a ver si nos funciona. Llamar a la variable nombre. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para que quizás quieran tener varios reportes. Aquí simplemente se los muestro. Por eso no lo quise hacer acá arriba, porque igual el reporte txt daba lo mismo, porque lo íbamos a guardar en un .zip. Entonces ahora simplemente debiéramos probar a ver si todo lo que acabamos de hacer no funciona, y si no, vamos a corregir errores en línea como generalmente me ha tocado hacerlo en los últimos videos. Vamos entonces, exportamos Excel, todo bien, y ahora redoble de tambores. Excelente, ahí está mi archivo, reporte de noticias .zip. ¿Se fijan? Si yo borro este
reporte, y ahora lo hago desde Internet Explorer, por ejemplo. Primero el Excel, bien, y ahora el TXT. Fíjense que me lo creo, ahí está, ahí ahora existe. Y ahora si yo guardo el documento, por ejemplo, lo guardo lo podemos guardar en varias partes. Ahora vamos a guardarlo aquí en server, curso, phppo, y lo vamos a guardar aquí mismo. Entonces, perdón, lo guardamos, listo, se guardó. Fíjense, ahí se creó en el servidor recién porque lo guardamos manualmente. ¿Se fijan? Si nosotros lo abrimos, ahí está el reporte TXT. ¿Se fijan? Nosotros lo abrimos, fíjense. Bueno, esto me dice que algunos ficheros extraídos fueron modificados. No, le decimos que no. Para evitarnos eso podemos hacer varias cosas. Podemos, por ejemplo, simplemente darle clic derecho mejor y extraer aquí. Él me dice que el archivo ya existe, bueno, no importa, lo renombramos y listo, ahí lo tenemos. ¿Se fijan? Entonces con esto nosotros ya tenemos una generación doble de reportes. Tenemos los reportes en formato Excel, ¿verdad? Y tenemos los reportes también en un formato de texto plano. Ambos descargables para que el usuario los pueda tomar y los pueda manipular de la forma que en este caso más lo requiera, más lo necesite. Entonces ahora solamente nos faltaría generar un reporte de tipo PDF, ¿ya? Y por ahí también tengo ganas de incorporarle la opción, vamos a ver si lo hacemos acá o en otro informe, que no se tenía ganas de repente de usar la librería PHPMailer para que podamos enviarlo como archivo adjunto. Podría ser el TXT, enviarlo como archivo adjunto, es una posibilidad que estaba evaluando. Acá no lo quise hacer porque sé que para ustedes es nuevo el tema de la, por ejemplo, el tema de la creación de un TXT, ¿verdad? Su lectura es exactamente igual, o sea, lo hacemos con un fopen y un fclose abajo para ir abriendo el archivo. Es lo mismo, o sea, lo abrimos para lectura simplemente. Entonces, con esto nosotros ya estamos en condiciones de tener un script que es completamente funcional. Nos muestra tres vistas, en este caso una vista HTML, una vista Excel y una vista TXT. Fíjense que si nosotros analizamos, por ejemplo, el phpMyAdmin, estamos dentro de la tabla de noticias. Por ejemplo, damos clic en examinar y hacemos clic en exportar, por ejemplo. Y fíjense que en general Excel me ofrece lo mismo que nosotros estamos haciendo, un CSV para Excel. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Lo que hace simplemente es que me lo muestra, son TXT igual pero ordenados de distintas formas. Eso es, podemos generar un Excel, ojo que también podemos generar un Word. El Word es súper sencillo, el Word es igual que el Excel, lo único que cambiamos es la extensión del archivo arriba en los cabeceros, y tenemos ya un archivo Word descargable. Bueno, una hoja de cálculo Open Document, una serie de cosas, pero en general todos llegan a lo mismo. Un archivo SQL, que en realidad el archivo SQL, ojo, es un archivo plano que lo que hace es traerme todos los insert y todas las create table. Eventualmente, si tenemos procedures, también los debiera exportar. Y por ejemplo un XML, que también ya es otro formato de archivo. Tenía ganas yo también de incorporar una creación de un XML acá. Vamos a ver si por ahí lo realizamos. Vamos a ver si me animo. Entonces eso, entonces ya como les digo, tenemos listo nuestro script. No me queda entonces más que, como siempre, invitarlos a revisar mi humilde página web. Y por supuesto yo creo que este va a ser el último video del año, así que les deseo a todos que pasen unas felices fiestas junto a sus familias. Gracias a todos por haber seguido este 2010 mi humilde trabajo, y espero este 2011 poder también seguir compartiendo con ustedes todos los conocimientos que vaya adquiriendo, y también hacer un llamado por supuesto a todas las personas que quieran adherirse a este gran proyecto, ya sea con videos, con artículos, con posts, ¿verdad? Están totalmente invitados de la manera más cordial a hacerlo. Ya son muchos los que me han dicho que quieren hacer videotutoriales de muchos temas, así que menos palabras y más manos en el código, como yo siempre digo. Entonces esto lo vamos a dejar hasta acá. Les habló su gran amigo desde Santiago de Chile, César Cancino, desde su humilde web cesarcancino.com. Como siempre, un gusto hablar con ustedes. Hasta luego.